Bienvenidos a Luces, Cámara, Popcorn, un podcast donde hablamos de todo lo relacionado al séptimo arte, estrenos, críticas, series, streaming y mucho más. Y sin mayor preámbulo, que comience el show. Este es el cuarto podcast de Luces, Cámara, Popcorn. Bienvenidos. Ahora tenemos muchísimos invitados geniales, como siempre, y tenemos también un tema excelente, que es la actuación después del COVID-19. Bueno, antes de comenzar, quisiera agradecer a los invitados por haber atendido la invitación y nos vamos a presentar. Aquí tenemos a Ana Alonso, que es parte integrante también de Las Tres Prietas. Ella es actriz que ha tenido mucha experiencia tanto en teatro como en cine. De igual manera tenemos a Gabriel Pinto, que también es actor. Él es integrante de Cibar Actor Studio y de Entre Colores y Sombras. Los tenemos otra vez a Germán Hernández, que nos acompaña siempre de Luces, Cámara, Popcorn. Y tenemos a los mismos de siempre, ¿verdad? A Heriberto Vargas, que es el CEO de Pixsound Producciones. Los mismos de siempre, ¿cómo es esto? No, claro, lo mismo. Es un poco despectivo. Sí, ajá, sí, los mismos de siempre, no había otros. Es lo mejor poner. Lo mejor que pudimos conseguir. Es lo que hay. Es lo que hay. Aquí, así es, aquí, así como su servidor, somos los que vemos porque es lo que queremos, así que. Hay de dos sopas. No hay de dos sopas, de pollo y de pescado. Y esta es la de pescado porque la de pollo ya no hay. Exacto, así es. La asamblea no dio presupuesto para más. De lo menos que huela bien. Así que el CEO de Pixsound Producciones, de los mismos de siempre, y otro de los mismos de siempre, Kevin Argueta de Retrofreaks. Bienvenidos y muchísimas gracias. Dale de Dios. Muchas gracias a ustedes por nuevamente gracias. Invitarnos. Muchas Ser gracias. Parte de los de siempre. Bueno, como las Lo veces sentimos mucho, pero es lo que hay. A los que nos escuchan, muchas gracias por oír lo que hay. Lo que hay es bueno. Lo que hay es bueno, así es. Bueno, como las veces anteriores, comenzamos haciendo un pequeño repaso de las películas que recomendamos la vez pasada. La vez pasada tuvimos muchísimos invitados, así que tuvimos también muchísimas películas que ver. Me gustaría hacer un pequeño recuento rapidito de cuáles películas eran estas para que nuestros oyentes tengan una idea. Y esta es El Hoyo, que es una producción vasca. Expreso de Medianoche, una película de Alan Parker del 74. La Liga de la Justicia, Apocalypse War, que es una película animada de DC de este año. Akira, una película animada de los 80s. Just Mercy, que es la nueva película de Jamie Foxx. Reservoir Dogs, que es la primera película dirigida por Quentin Tarantino. Y El Bar, una película española de Alex de la Iglesia. Así que comenzamos. Ana, ¿cuáles de estas pudiste ver antes de poder unírsenos a este podcast? Yo solo pude ver dos, que fue El Hoyo y Akira. Ok. ¿Qué te pareció? Bueno, pues El Hoyo me pareció una película minimalista, por decirlo así, que, o sea, pocos recursos visuales para poder contar su historia, pero sin embargo tiene una temática que te mantiene pendiente, ¿no? Como una metáfora sobre cómo representar en ese hoyo, pues la sociedad misma, el mismo sistema en donde todos estamos y querramos o no nos vemos involucrados y afectados, ¿verdad? Siento, pues, la similitud que siempre desde arriba pues tienen todos los recursos, pero hacia abajo pues los recursos van llegando a la nada, pues abajo ya no llegan. Y es como también eso de siempre los personajes representan para mí el que siempre quiere sobrevivir a cuesta de lo que sea y no le importa, básico, no elemental, y el que siempre quiere como cambiar las cosas, pero el cambio de las cosas, ¿qué significa, verdad? O si se logra un verdadero cambio, que la verdad no se logra, e incluso vemos el sacrificio, ¿no? Como
religiosamente hablando, el sacrificio de la mujer, por ejemplo, que sabe del sistema, pero no sabe quién lo controla, y cuando está dentro, pues se da cuenta de todo, y a raíz de eso ella se sacrifica, se da, aquí estoy, tomen mi cuerpo, que por ustedes es compartido, ¿verdad? Tal vez así se cambian las cosas, pero no se logra, no se da, y pues cuando ya viene el final de estos chicos que se atreven a bajar, pues vemos que siempre va a haber sacrificios para poder hacer el cambio, pero no llega, la verdad no llega. Y el mensaje final es que vivimos en una sociedad que no va a cambiar, y va a haber muchos sacrificios y va a haber un montón de cosas. ¿Y para qué? ¿O a cuenta de qué? Nada. Y ya pues a nivel, como te digo, me parece que usaron pocos recursos, pero lograron, creo, el mensaje que querían dar. Los actores me parecen muy buenos, obvio. O sea, no sé, tiene muchos simbolismos también interesantes, de números, la misma literatura que lee el tipo, los elementos que eligen como para tener en cada nivel. Es como bastante interesante ver eso. Parecen pequeños símbolos, ¿no? Sí. Nada, eso. La del Hoyo, otra película española que creo que la recomendó Nicolás. No la recomendé yo. Bueno, entonces, pero es que de la serie de películas que se han recomendado en estos podcasts, vuelve a salir una española muy buena. Es una metáfora, ¿verdad? Quizás de la vida misma, de la jerarquía, de la lucha de clases. ¿Qué más podría decir de ella? Que no es apta para menores de edad, eso sí, y que en extremos es explícita al entregar un mensaje a través de imágenes bastante sanguinarias, un poco gore para mi gusto. Sin embargo, es recomendable para los amantes del cine, que es, como le dije, es una referencia bastante acorde a quizás a los momentos que estamos viviendo actualmente, refiriéndonos a lo que está pasando actualmente en Estados Unidos. Así que la recomiendo mucho. Perros de Reserva, clásico de Tarantino. La verdad es que ¿qué se puede decir? Me imagino que ya todos los amantes del buen cine pues ya la han visto. No puedo decir mucho acerca de ella, ya que creo que todo se ha dicho, todo se ha escrito. Son 6 criminales profesionales que son contratados para robar un almacén de diamantes. Es una muy buena película por varios factores: la dirección, la fotografía y la actuación de todos, y que creo que fue el relanzamiento también de una muy buena generación de actores. Así que la recomiendo. Es del año 92, dirigida por Quentin Tarantino. Véanla, esa la pueden encontrar en cualquier plataforma de descarga. La verdad es que no podemos demeritar todo lo que fue un Quentin Tarantino, que esperemos que no se venga a menos por los últimos éxitos que ha tenido, porque creo que esas fueron las epítomes de lo que, del nombre que es ahora Quentin Tarantino. Así es. Claro. Y para finalizar, que ya la había visto y la volví a ver porque quería acordarme un poco, que es la de Justice League. Como lo dije en el podcast anterior, creo que DC Comics, su fuerte actualmente son las películas animadas. Sus historias son, por no decirles impecables, pero son muy buenas. Hay muy buenos guionistas detrás de todas esas historias. Obviamente la animación. Así que la recomiendo. Es también muy fuerte, no es tan apta para todo público. Es del 2014. ¿Qué más les puedo decir? Hay unos críticos que la catalogan quizás una de las mejores de las de DC Comics animadas, así que la recomiendo. Véanla, como les dije, es del 2014. Y... No, esta película es de este año, es del 2020. Perdón, del 2020. Estaba leyendo otra cosa, del 2020, y que la pueden ver mayores de edad. Muy buena. Yo empiezo con esa, Just Mercy, cualquier cosa donde salga Michael B. Jordan tiene toda mi atención.
es un actor que me gusta mucho, la película es muy buena, como decía, basada en hechos reales, muestra muy crudamente una realidad que existe, y es que hay gente que está ahí condenada por cosas que no ha hecho. Y la película trata muy bien el tema. Me gustó bastante. Siguiendo con la que recomendé yo, que es Reservoir Dogs. Tarantino es mi director favorito, así que poco más tengo que decir, y Reservoir Dogs me gusta más que Pulp Fiction, así que creo que ahí lo resumo todo. De ahí en más, Apocalypse War de DC. A ver, la película no es mala, a mí no me parece una mala película, pero si considero que es el cierre del universo cinematográfico animado de DC, sí me queda de ver, porque no es un cierre como yo esperaba, porque este universo lo abrieron con Justice League War, que tenía a Darkseid como enemigo y apuntaba a grandes cosas. En la última película también está Darkseid, pero se queda lejos de ser lo que yo, al menos lo que yo esperaba. Y aquí el problema es más con la película que yo esperaba que es. Entonces, la película que es muy buena, es muy recomendable. Tiene un montón de chistes que a mí no me hacen gracia y no me gustan y siento que no encajan. Pero como decía Heriberto, no es una película para menores de 18 años. Sale ahí Constantine. Eso ya es un indicativo de que eso no va a ser para menores de 18 años. De ahí El Hoyo. No es el tipo de cine que a mí me gusta mucho, pero sí me gusta mucho cómo trata el tema de la desigualdad social. Me gusta mucho lo que hace con el tema. Más allá de que no sea un tipo de película que a mí me guste demasiado, el tema sí lo trata bastante bien. De ahí estaba recomendada, bueno, El Bar, que le recomendó Nico, de Alex de la Iglesia y Mario Casas, que esos dos me salen en la sopa, hasta en la sopa me salen. Hasta en los podcasts. Me salen en todos lados. Otro de la película siempre. La película me gusta mucho, es muy graciosa, y bueno, a raíz de que últimamente he visto muchas cosas de Alex de la Iglesia, y pese a que yo tengo problemas con Alex de la Iglesia, me gusta mucho su humor, porque siempre opta por no un humor como suave, sino que opta por el humor negro. Sí. Entonces me gusta mucho eso, y me gusta mucho que la película en cierto sentido aborda el tema de la culpa, y la culpa es una cosa tremenda. Y me gusta mucho cómo Alex de la Iglesia maneja. De ahí Akira, creo que es la otra que recomendaron. Akira, a ver, yo la vi cuando tenía 10 años, no la entendí. La vi cuando tenía 14, no la entendí. La vi cuando tenía 18, la empecé a entender. La vi cuando tenía 22, creo. Ya la entendí, ahí ya la entendí. Y la película me gusta mucho porque creo que, si toma en cuenta la fecha en la que la película salió, mucho del estilo narrativo del anime parte de ahí, al menos la animación. Y el aparato de última generación me da el batazo. Así que nada, todas las películas muy buenas, muy recomendadas. Véanlas, se las recomiendo mucho de nuevo porque todas están muy buenas. Ok, buenísimo. Gabriel, ¿cuáles habías visto de las que mencionaron la vez pasada? Mira, tristemente no logré ver la mayoría, aunque ya mencioné que vi Reservoir Dogs, pero, o sea, es Reservoir Dogs. Yo de hecho quiero comentar sobre Just Mercy, porque es una película que me tocó aquí muchísimo, y fíjate que quiero en verdad empezar, porque tampoco quiero hablar a tanto detalle para no spoilear mucho, ¿verdad? Pero no sé por qué, bueno, es posible que haya una conexión. Yo me puse a recordar La Mía Verde viendo Just Mercy, porque toca el tema de la... Ajá, cabal, el mismo contexto, y también tiene que ver un poco con la raza también, o sea, porque los dos son afroamericanos. Ajá, de la misma forma que me tocó la historia de John Coffey, que era bien de fantasía de cierta forma, pero anclada bien heavy a la realidad, que no puedes evitar terminar en llanto con esa película.
Just Mercy me pegó creo que aún un poquito más fuerte sabiendo que aquí ya no está ese trasfondo de fantasía que tiene la Milla Verde, siendo también una creación de Steven Spielberg, de Stephen King. Puya, ¿qué me pasa? Estoy nervioso, creo, no pasa. Pero sí, una creación de Stephen King, que por cierto, aquí tengo el libro, me encanta ese libro. Entonces ver esa temática que también está bien reciente todavía con lo del racismo y lo de la inocencia y de no creer cuando alguien es inocente o no, pues solo tenemos que ver a lo que está pasando en este momento. Tristemente lo saco con lo que pasó con George Floyd allá en los Estados Unidos, cabal, George Floyd, que descanse en paz, y fue trágico, increíblemente trágico, y la respuesta ha sido tremenda a eso, y solo este tipo de película nos trae de regreso a esa realidad y nos abre los ojos para prestarle más atención a este tipo de temática que, bueno, el racismo en sí tiene sus distintas ramas, digámoslo así, alrededor del mundo, y se muestra de distintas formas hasta en las cosas más pequeñas, que tal vez nosotros en El Salvador tenemos un poquito de eso. Entonces, por eso también es posible nosotros, con nuestro contexto, poder conectarnos a las temáticas de películas como Just Mercy y Green Mile. Pero sí, es una realidad que tenemos que vivir y tenemos que seguir persistiendo a sacar el mensaje afuera y para que haya verdaderos cambios. Lo dijo Will Smith súper bien, el racismo no ha empeorado, está siendo grabado. Eso fue lo que dijo. Entonces sí, son este tipo de conversación pero que puede salir. Pequeña. Ni modo. Pero sí, no, solo eso es bueno sacar este tipo de discusión a través del cine y lo que nos cuenta, y de ahí pues cosas bien obvias. Michael B. Jordan, Jamie Foxx, fantásticas actuaciones, y sí, eso es todo lo que podría decir en el momento. Me hace falta ver Akira, me muero por ver Akira, la he querido ver por ya un largo tiempo, solo eso quiero mencionar, así que eso es todo. Ok, Herman. Yo creo que ya hablaron de Akira, ya hablaron del Hoyo, de Reservoir Dogs, que creo que ya hablaron todos, y bueno, de Apocalipsis World, tal vez lo único que yo resaltaría es de que es prácticamente la versión de DC de Endgame, de Marvel, y que pues tienes la misma trama, el malo malvado que no pudieron vencer y que tienen que esperar un tiempo y viajar en el tiempo, ¿no? O sea, pasa un tiempo para poder vencerlo. Entonces, no estoy spoileando, de hecho... Solo que en esta no estaba tomando sopita. Sí, cabal, solo en esta no sale sopita. Creo que le hubiera dado más humanidad y hubiera no sido tan plano el Darkseid, pero bueno. Solo eso, ¿no? Yo igual concuerdo con el que mencionó que no era el final que todos esperábamos, ¿no? Así de que sí. Creo de que no, ahí sí me quedó a deber un poco. Claro, mucho mejor que la versión de la Liga de la Justicia en live action, pero pues ya con eso digo mucho. Hay que esperar. Entonces, eso, ¿no? Sí, cabal, solo eso faltaría. De El Hoyo, solo quisiera resaltar, ya lo mencionó bien Ana, me parece interesante el juego de las clases sociales que presentan dentro de la película. Tal vez lo que más me llama la atención de la película como tal, y también no es spoiler, está en el trailer, que todo es al azar, es decir, que la forma o el nivel en el que tú apareces dentro de ese famoso hoyo es al azar. Eso me llamó mucho la atención porque no es como aquella película famosa del rompehielo de la que sale, es el ganador del Oscar, de John Boon-ho, sí. Ajá, en la cual los ricos iban en el primer vagón y los pobres iban hasta en el último. Entonces aquí no, aquí es algo que es azaroso, es decir, no sabes en qué celda vas a aparecer el día al mes creo yo que hacen los cambios. Entonces eso me llamó mucho la atención y creo de que es al final el mensaje de la película, que no importa en qué posición social te deje el azar,
porque puede que nazcas en una familia muy rica, o puedes que por el azar nazcas pobre, pero puedas crecer y tener dinero. Al final lo que importa es la solidaridad que debe haber entre las personas. Akira, haciendo un resumen muy rápido, Akira, ciertamente estoy muy de acuerdo con Kevin, es que no se entiende a la primera. Tienes que verla unas 2, 3 veces para entenderle y pareciera de que es una película, estamos hablando de un apocalipsis, ¿no? Y al final es esa, ¿no? Siempre esa marginación en la cual tienes las clases sociales, creo de que es algo muy, muy, muy bonito, ¿no? Cosa que creo que aquí me gustaría abonar, ¿no? Digo, las injusticias sociales de gente inocente que es inculpada no solo se da en Estados Unidos, acá en El Salvador tenemos muchos casos, sino veamos ahorita con esto que estamos viviendo, ¿no? Se están dando casos muy, muy, muy fuertes en el país, pero bueno, ya eso es otro tema. Y bueno, creo que mencionaron, Perros de Reserva, creo que es fantástica, ¿no? Y solo quiero abonar, porque creo que ya lo dijeron todos los compañeros, cómo esta película está influenciando a una generación, o cómo influenció a una generación de cineastas independientes. Y incluso podemos ver que La Casa de Papel, si has visto Reservoir Dogs, La Casa de Papel ya no te parece tan original, ¿eh? Yo ni he visto Casa de Papel, le soy así que lo siento si dañamos corazoncitos, ¿no? Pero bueno, creo que es eso, ¿no? Invitarle a los amigos que vean esas películas, creo que son muy buenas. Ok, bueno, cerrando esta sección, solo voy a mencionar mi opinión sobre las películas que quedaron de la semana pasada. Sí fueron un montón, pero está bien porque mientras más invitados hay, más cosas que ver tenemos. Voy a comenzar, bueno, la que recomendé yo, El Bar. Como decía Kevin, definitivamente es un humor muy negro, es una película de suspenso con humor muy buena. La de la Liga de la Justicia, Apocalypse War, sí, la verdad creo que el único problema es que tenés que haber visto todas las películas de ese universo antes de verla para poderla entender. Entonces creo que eso sí me pareció como bien abrupto, así que al final no hay como mucha trama, sino que solo es vamos a matar a Darkseid y fin. Entonces la película debería de poder vivir independientemente, y eso es mi gran problema ahorita con este cine secuelero. Y es lo mismo que, como decía Herman, con Endgame, que solamente es para darle cierre a una fase, pero yo quisiera pensar que deberían de comenzar a hacer películas con, no sé, que puedan vivir independientemente, nada más. Expreso de Medianoche es una película que veo que casi nadie la vio, pero sí deberían. Es una película muy buena de Alan Parker. Tiene un soundtrack buenísimo que es un hito de la música electrónica. Si no la han visto, véanla, búsquenla, no se van a arrepentir. La de Just Mercy, honestamente no me pareció tan espectacular. Sí me gustó, pero no es española. Sí, como no es española, no me pareció. No, mentira. Como no la dirige Alex de la Iglesia ni Nolan. Sí, no, le hizo falta humor. No, mentira, nada de eso. Yo lo que comentaba con mi mamá, porque la vimos juntos, a ella sí le pareció muy, muy buena, pero yo le comentaba de que quizás lo único que no me gustó de la película es que es como muy, muy al grano, ¿verdad? Sí, está bien que sea al grano, pero se ve como demasiado legal toda la trama. O sea, vemos todo lo del juicio y cómo lo encuentran inocente, etcétera. Muy bien, eso está muy bien. Pero la película, así como la de la Liga de la Justicia, debería tener como un trasfondo más fuerte para que pueda vivir por sí misma. O sea, ¿qué es esa película aparte de ser un drama de corte? Por ejemplo, y voy a poner un ejemplo bien diferente. Por ejemplo, Erin Brockovich nos adentra tanto en el personaje de Julia Roberts que la película destaca y sobresale por eso. ¿Qué tal si en esta película, por ejemplo, nos hubiéramos adentrado un poco más en la vida del abogado?
o en la vida incluso del acusado, o incluso de los personajes que vivían fuera de las celdas, por ejemplo los compañeros de celda. Y creo que a lo que mencionaba Gabriel, esa es la diferencia que tiene La Milla Verde. En La Milla Verde se exploran tanto las vidas de los demás, que eso es lo que tenga o no tenga magia, ¿verdad? Tenga esa empatía y esa resonancia con el público, porque vos lográs conectar con todos los personajes. Entonces eso es lo único que no me gustó no estoy diciendo que sea mala, me parece muy buena, es una película de corte muy buena, pero mencionar eso nada más, ¿verdad? Que creo que pudieron haber explorado lo demás y solamente. Bueno, y la otra que quería comentar es esa del hoyo. Yo honestamente no la quería ver porque tengo el mal prejuicio de que aquellas películas que suelen hacerse famosas no son muy buenas, ¿verdad? El caso ejemplo es La Casa de Papel. Así que es como, no sé, ¿verdad? Así que esta vez me tomé el tiempo, la vi, y sí, la verdad me sorprendió, me pareció muy, muy buena, excepto el final. El final me parece como muy confuso, como para poder decir que es realmente un final bueno. Sin embargo, sí, me parece que es como esta otra película de El Cubo, que es canadiense. Solo que en esta sí tratan de hacer una metáfora sobre la sociedad, y sí, muy, muy curiosa. Y honestamente tengo que decirles de que lo que no me pareció, pero ahora que lo menciona Germán, me parece que vale la pena tomarlo en consideración, era eso de que muchas cosas pasan de forma demasiado aleatoria. Hay cosas que suceden tan arbitrario que para mí fue como, ¿por qué? Sin embargo, si hacemos de cuenta que es un análisis de como la vida misma, entonces nos podemos pensar que, pues sí, que más arbitrario que lo que sucede en la ordinariedad, ¿verdad? Así que en ese caso tiene mucho sentido y me parece una película, una producción muy buena, un guión muy, muy bueno. Y quisiera ocupar esa película como base para comenzar el tema de esta noche. El tema de esta noche es la actuación o el futuro de la actuación después del COVID-19. ¿Qué es lo que va a pasar ahora con esta transformación que está teniendo la sociedad? Y no solo a nivel práctico, sino que a nivel ya artístico. Podríamos decir que va a haber un cambio rotundo que va a cambiar tanto los paradigmas como las prácticas de hacer todo tipo de arte. Bueno, tal vez la literatura y la pintura no cambien tanto, sin embargo, el cine, teatro, son de los que sí se van a ver muy afectados porque, bueno, por obvias razones. Entonces, para abrir ya el tema, me gustaría primero definir algo bien curioso. Estábamos hablando que Gabriel es parte de Entre Colores y Sombras, que es teatro inclusivo. Entonces, me gustaría que nos definieras qué es eso de teatro inclusivo. ¿Qué es eso qué variación de teatro es eso? Bueno, mira, Nico, específicamente el teatro inclusivo, bueno, como lo dice el nombre, nosotros hemos creado una obra de teatro llamada Tintino, que tiene un elenco que contiene 6 personas con síndrome de Down. Uh-huh. Entonces, nos llamamos un proyecto inclusivo por el propio hecho que queremos sacar a la luz que las personas específicamente con síndrome de Down son también propicias a las artes y tienen la capacidad de hacer todo eso que los regulares podemos hacer. Entonces, ese es un mensaje bien bonito que hemos estado tratando de sacar a la luz y para sacar el talento de las 6 personas que están en este elenco, que ha sido un proceso bien interesante, bien divertido, honestamente. Entonces, así te lo podría definir mejor. Un elenco inclusivo es un elenco que le da la oportunidad a personas de distintas ramas a poder formar algo entero. Kevin, ¿querías mencionar algo?
Sí, bueno, a mí me gustan mucho los musicales y en honor a eso me gusta mucho Glee. Entonces, en Glee hay un personaje, Johnson, que es una actriz que tiene síndrome de Down y está presente durante varias temporadas y tiene un papel relativamente es la asistente de Sue. Ok, Heriberto, vos que has trabajado también con niños jóvenes que aspiran a ser productores más adelante, ¿has visto también esta inclusión en este tipo de grupos? La verdad, honestamente, me agrada lo que Gabriel está haciendo. La verdad es que la inclusión con muchachos con síndrome de Down, pues yo los he visto desde otro punto de vista. Hablando de muchachos con capacidades especiales, los he visto en labores cotidianas. La verdad me gustaría verlos actuando. Me alegra mucho que tengan esa apertura. Sí. En lo personal, yo trabajo más que todo con jóvenes, con recursos no como la mayoría los tiene, con recursos bien limitados, esa es la palabra. Sin embargo, sí me gustaría ver jóvenes ya con capacidades especiales actuando, como dijo Kevin, la serie Glee, que para mi gusto, la 1 o la 2, hasta ahí me quedan las temporadas. Y ahí ya se volvió, tomaron otro curso. Pero hago hincapié en la actriz que menciona Kevin, que es muy buena. La verdad es que esa inclusión de parte de este muchacho Murphy, la verdad es que el programa incluye desde LGBTI, incluye jóvenes con capacidades especiales, incluye muchos aspectos de la sociedad. Pero sí, si debemos de destacar algo, es la inclusión de esta niña con síndrome de Down, que es muy buena. Y felicito a Gabriel por lo que está haciendo con los jóvenes. Ok, Germán, ¿tienes experiencia tanto en televisión como en producciones cinematográficas y en docencia universitaria? ¿Cómo ves esta apertura del medio hacia personas con capacidades diferentes? Pues fíjate de que yo he trabajado con la Fundación Padre Vito Guarato. De hecho, he trabajado muy de cerca, he hecho varios reportajes para ellos. Antes más que ahora, porque ellos, bueno, para el que no sabe, la Fundación Padre Vito Guarato, que aparte que tiene esta casa de amor, ellos tienen la orquesta, que es con la que obtienen fondos, y antes tenían una productora audiovisual. Entonces esa productora audiovisual a veces me subcontrataba para poder ayudarles y colaborarles. Entonces muchas veces hicimos reportajes y ciertamente cuando tú ves lo que dice Gabriel es cierto. Yo incluso diría que tienen talentos que no necesariamente, bueno, yo no puedo tocar batería, y en la casa del Padre Vito Guarato encontrás chicos que tocan batería y que son parte de la orquesta. Entonces creo, sí, y hay chicos que tocan guitarra, que incluso acompañan, repito, a la orquesta. Yo en mi trabajo universitario tuve la oportunidad de darle clase a 2 chicas no videntes, 2 chicas ciegas. No es malo decirles ciegas, de hecho ese es el término correcto. Y increíblemente les di la materia de cine, entonces imagínate lo complicado que era de dar cine a unas chicas ciegas. Pero sin embargo eran las que estaban más atentas, las que preguntaban más y se imaginaban colores. También tuve la oportunidad de hacer una vez un reportaje a la Fundación Joalgar, que también les recomiendo que si tienen la oportunidad alguna vez, busquen en YouTube esos videos, esos reportajes, porque la Fundación Joalgar, por ejemplo, se dedica a dar clases de pintura a gente ciega. Y entonces, o con poca visión, imagínate a alguien ciego. Bueno, el requisito es que
visto y que hayan perdido la vista en algún momento, ¿no? Ujú. Pero ellos tratando de recordar cómo es un árbol, o sea, es algo maravilloso, realmente. Yo felicito a Gabriel, pues me parece fantástico que pueda llevar el teatro a esas áreas, ¿no? Gracias, muchas gracias. Sí, Gracias a realmente es bastante interesante esta propuesta, y me imagino que aparte de esta deben haber otros tipos también de teatros que se están desarrollando, no solo aquí en el país, en El Salvador, sino que también alrededor del mundo. Y bueno, el tema que nos aborda también esta noche, que es después del COVID-19, porque esto es una realidad, como mencionaba, que se está produciendo alrededor del mundo. Pero ¿cómo creen ustedes que se van a dar estas nuevas formas de teatro después de la pandemia? ¿Creen ustedes que va a cambiar bastante tanto el teatro como la actuación? Ahorita refirámonos más que todo al teatro, luego de COVID-19, Kevin. A ver, como decía antes, a mí me gustan mucho los musicales. Cuando tuve la oportunidad de vivir en Boston, alguna vez me escapaba por carretera a Broadway. Entonces, Broadway va a abrir hasta en septiembre, tienen previsto ahora, con un montón de restricciones. Por ejemplo, el 30% de su capacidad y todas estas cosas. Entonces, yo en este sentido creo que el COVID-19 le va a pegar más duro al teatro que al cine. Okay. Porque, por ejemplo, en el cine, por ejemplo, en España, ayer organizaron el primer autocinema en muchos años, que es que proyectaron La La Land, que es una obra maestra, pero ese es un tema para otro día. Y estaban ahí los autos estacionados, viéndola, y yo en el teatro veo muy difícil hacer eso. Y como ya vi que en el cine eso funcionó, y funcionó en los 50, por ejemplo, creo que en ese sentido el cine tiene como cierta ventaja, y el teatro está como golpeado en ese sentido, porque, o sea, una obra de Broadway, por ejemplo, no creo que ninguna productora quiera montar su obra si no va a tener lleno el teatro. No sé si vieron qué es lo que está haciendo Alemania ahorita en sus cines. Las butacas las ha distanciado, casi que ha hecho grupos de parejas, ha hecho de ahí un espacio de 1 o 2 metros, un individual, y así está haciendo en todas sus salas. Perdón, no te miento, pero parece parece a la sala VIP de Cinépolis, un poquito. Sí, o sea, y de hecho sobre lo de Alemania, por ejemplo, el primer fútbol que volvió fue el de Alemania, el primer cine que volvió fue el de Alemania, y todos los países están diciendo, si Alemania logra sostener esas industrias, el resto del mundo tendría que poder. Y eso que Alemania fue también duramente golpeado, fue uno de los primeros después de China. Sí. Lo que mencionábamos, un poco reforzando la pregunta de Nico, y que lo tocábamos quizás en el primer podcast, es cuál va a ser la conducta o cómo van a ser, bueno, en ese podcast, solo para ponerlos en contexto a ustedes, actores, nosotros hablamos de cómo nos vamos a comportar nosotros, los que estamos detrás de cámaras, a la hora de producir, cómo va a ser nuestra conducta social. O sea, si vamos a contratar más actores, si vamos a contratar menos extras, cómo va a ser ahora después del COVID. En el caso de ustedes como actores, que también, o sea, las compañías de teatro también son numerosas, ¿verdad? ¿Cómo van a actuar ustedes? ¿O cómo va a ser el proceder de ustedes? Si es que ya lo contemplaron, después de que pase la pandemia, y esperemos que encuentren la cura rápida. Y para complementar la pregunta de Heriberto, no sé si vieron que este mismo día salió una nota de la Organización Mundial de la Salud en donde decía de que la distancia recomendada no es 2 metros, sino que es más. Es más, porque a 2 metros parece que tampoco funciona. Obviamente eso restringe bastante el contacto físico a la hora de, por ejemplo, actuar, rodar una escena, mostrar una puesta en escena en el teatro o lo que sea. ¿Qué tanto eso les cambia el panorama a los actores? Ana.
Pues, bueno, ahorita en este momento los actores nos encontramos en una situación bastante complicada porque estamos estancados de reunirnos, del encuentro, que es por naturaleza de donde surge los proyectos de creación o de actuación, ¿verdad? Desde el vínculo entre mi persona y el otro actor. Entonces, en este momento estamos así, pues, tan distanciados de todo que retomar de nuevo todas las actividades que teníamos programadas va a ser bien complicado, porque vaya, hemos tenido que dejar funciones. Este año pues teníamos programados hasta julio y todo se vino abajo. ¿Y cómo volver a las salas? Si las salas, por ejemplo, si ustedes leen la ley de la asamblea, por ejemplo, que contempla 4 meses, las salas de cine y salas de teatro están cerradas hasta la última fase, que no sabemos cuándo, ¿vea? Entonces, había una propuesta que hacía, bueno, lo voy a decir, el POMA, con respecto a eso, que ellos decían, vamos a trabajar con el mínimo de capacidad, solo van a poder ingresar, por ejemplo, 60 o 50 personas por función. Y cómo retomar si nosotros también los actores estamos distanciados, cómo retomar también los ensayos. Y es lo que decía él, o sea, porque de repente también no podemos trasladarnos, no podemos tener los ensayos y el teatro no se da así, pues en línea. Es bien complicado. Por ejemplo, con mi grupo, sí hemos dicho que vamos a avanzar en otra propuesta, no la que ya tenemos, sino que en la que estamos trabajando. Lo estamos haciendo de manera virtual, pero no es lo mismo. O sea, estás trabajando solo la idea, solo la propuesta escrita, pero ya llevarla a las tablas, esa es otra cosa. Y si no se da desde el vínculo, desde el momento en que nos juntamos, pues, desde el calor humano para crear, no funciona la cosa. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, es bien complicado pensar cómo vamos a retomar todo después de esto. Ok. Pero yo tengo, al parecer, algunos diputados mencionaban el grupo de actores, cantantes, grupos musicales, cómo se iban a ver afectados. En el caso de usted, todavía no hay una resolución, tengo entendido, ¿verdad? Con respecto a cómo van a hacer ustedes. No. Y ustedes como gremio de actores tampoco se han reunido para, no sé, para dar una solución, pues. Porque creo yo que tampoco nosotros, ¿verdad? Los cineastas, actores, todos los que abarcamos el gremio de la producción en el país, o sea, no podemos tampoco quedarnos con los brazos cruzados, pues, o sea, esperando que vaya a ver qué deciden hoy. De hecho, ahorita acabo de ver que la ley de emergencia sigue, o sea, porque el decreto lo hicieron a un lado y se volvió a estipular la ley de emergencia que había al inicio. Entonces, obviamente va para largo. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes o qué piensan hacer ustedes como actores para solventar o reinventarse, pues, a la hora de seguir, si es que van a seguir en la actuación? Sí, solamente abonando un poco a lo que menciona Heriberto, creo me gustaría también abordar un poco en el programa pasado televisivo de Luces, Cámara, Popcorn, tuvimos a un invitado muy particular, Carlos Gutiérrez, que él está en Nueva York y nos hablaba acerca de las producciones latinoamericanas que están llegando a Estados Unidos. Y él mencionaba que son pocos los países alrededor de Latinoamérica que no tienen realmente como una cohesión suficiente dentro del gremio como para poder levantar una industria. Y quisiera pensar, y esa sería la siguiente pregunta para Gabriel, ¿no crees tú que también esa falta de cohesión en cuanto a la industria actoral o artística o teatral, que también influye en la producción audiovisual, sea algo que esté influyendo a que no se pueda levantar el arte, ya no digamos para exigir
plan de emergencia ante estas situaciones? En primer lugar, todavía falta, tanto para el teatro como el cine, la mentalidad de que la actuación es un trabajo. Es un trabajo, es un empleo, es algo con el que todos nosotros queremos, lo hacemos por pasión, definitivamente. Pero lo hacemos con una pasión, con el sentido que también quisiéramos poder hacer la vida con esto, porque claro, es lo que nos nace hacer. Entonces, si una falta de transparencia a todo esto solo incrementa a la gran carga que tiene el sector de las artes en El Salvador en específico, solo incrementa esa carga y nos deja mucho más confundidos. Yo en sí no soy experta en poder dar planes de qué podríamos hacer para crear la acción, ¿verdad? Pero un buen comienzo es recordar, creo, el simple hecho de que la actuación es un trabajo. No sé si me doy a entender. Ajá. Sí. Kevin. Yo le quiero preguntar a Gabriel y a Ana si ustedes como actores se sienten como respaldados en el sentido de que cuando todo esto pase, las autoridades van a tomar en cuenta la profesión de actuación de artistas y demás. Ok, Ana. Vaya, retomando la opinión de Gaby, si desde este punto, desde que no nos toman como una profesión en este país, o sea, ¿cómo te vas a sentir respaldado? Pues, si no estás tomado en cuenta estamos dentro del grupo de personas afectadas, pero no pasa de ahí. No pasa de, pero están afectadas, pero ¿cómo resolvemos? Es que también nosotros tenemos que proponer, claro. Pero reinventarse a veces es bien complicado, no tanto porque nosotros no tengamos la capacidad de reinventarnos, sino porque la gente también cómo va a tomarlo, porque el teatro siempre ha sido como algo que no llega a toda la gente. No toda la gente lo busca tampoco, y cuando se abre un espacio para poderlo dar, qué bien, vea. Pero si te fijas, no ha sido mencionado, ha sido todavía más relegado, ¿no? Porque incluso los de danza también. No es importante para ellos. Sí. Claro, no representa una primera necesidad, pues. El arte no significa nada para ellos. No, y he visto que han habido algunos movimientos, por decirlo así, que están tomando víveres y cosas así para llevar los artistas. Sin embargo, veo que cuando me dicen artistas, se refieren a muchos músicos y músicos reconocidos, pero todos los demás, desde los demás artes, porque obviamente tenemos escritores, tenemos pintores, tenemos actores, tenemos bailarines, y ellos no son artistas también. Nosotros dramaturgos, escritores de pantalla. Exacto. Sí. Por ejemplo, en ese sentido, en cuanto a los músicos, con todo el respeto que me merecen todos los músicos, por ejemplo, de orquestas como la Platinum, la Premier, la gran mayoría de músicos que andan ahí son músicos militares y tienen su salario asegurado todos los meses. Y así en varias orquestas y en varios grupos que tienen su salario asegurado. Entonces yo creo que debería darse prioridad a artistas de teatro que lo están pasando mal porque, o sea, no tienen un ingreso fijo, pues, ¿cómo están haciendo? Y mira, Kevin, perdón por interrumpirte, pero también es de mencionar a los artistas que están extraviados. ¿Sabes qué? ¿Sabes? Como hay algunos que están en México, algunos que están en España, que se quedaron afuera, no han logrado regresar todavía. Varados, gracias, esa es la palabra. Yo tengo bueno, no hay un plan. Okay, ahí estamos de acuerdo, no hay un plan ni del gobierno ni de parte del gremio de actores o del gremio artístico en general. Mi pregunta ahora es,
como actores de teatro, ¿están ustedes organizados? ¿Hay una organización? ¿Hay un sindicato? Hay un gremio, hay un sindicato, hay algo que los ampare legalmente como para poderse juntar todos y hacer un solo poder, una sola fuerza. Así como uniones, digamos, como que si existiera el SAG, pero aquí en El Salvador. Como el ANDA en México. No, vaya. No, pero de ahí por lo menos yo no he escuchado nada, no sé sobre ti, Anita. Bueno, yo me di cuenta de varios grupos que estaban como queriendo pues, tener una mesa de diálogo con la ministra, e incluso me mandaron a mí una plataforma para poder firmar, que no sé qué, y aparecía la lista de los representantes de todas las disciplinas, incluso de cine. Ajá. Tienes razón, sí. De teatro, pero nunca sé qué pasa con eso, con esas intenciones, porque se queda en simples intenciones. Y la ministra, pues, al parecer no sabe quiénes somos tampoco, porque no hemos tenido ningún acercamiento en ninguna generación, pues, ni nosotros, ni nadie. Pero vaya, entonces, en base a eso, a que no están organizados, ¿creen ustedes, no sé si Gabriel hizo el comentario o Kevin, ¿creen ustedes que por eso el gobierno o los gobiernos, porque esto viene de hace mucho, no es culpa es culpa también de ese gobierno, pero porque no están organizados? ¿Será porque no los toman en serio? ¿Los tienen olvidados? No sé. ¿Será parte del problema eso? Fíjate, la verdad es que yo también me he hecho esa pregunta muchas veces de que si nos ignoran, pero hay algo, o sea, de que si no saben que estamos aquí. La verdad es que es una pregunta que creo que va a persistir siempre y cuando que el gobierno en sí tampoco quiera tomar acción para poder apoyarnos, ¿sabes? Uh-huh. Y la verdad, yo no podría darte una respuesta definitiva, tristemente, porque no existe una. Por lo menos en el momento no creo que existe una. Porque por el propio hecho de que ni siquiera existe una organización tipo unión para poder prevenir que todas las cosas feas que pasaban en Hollywood en los 50s, en todo eso, ¿verdad? Detrás de escenas, por el propio hecho que fueron creadas las uniones como el SAG y todo eso, SAG-AFTRA. Algo así no exactamente existe aquí. Y como dice Ana, de hecho hay muchos grupos aquí de teatro que quieren estar organizando estas cosas, pero también yo tengo que admitirlo y siempre le ruego a todo lo bueno que esté en lo equivocado, pero siempre se queda bien plano, como que sí, hay mucho habla, pero nunca acción. No hay acciones concretas. Pero entonces, regreso otra vez Dale. ¿Es el gobierno el que tiene que buscarlos o ustedes tienen que llevarles la plataforma? Vos estás buscando cómo culpar al gobierno, ¿verdad? No, lo que pasa, espérense. Yo voy a culpar al gobierno de muchas otras cosas. Pero en este caso, o sea, tristemente para nuestra desgracia de país, nuestra idiosincrasia, el arte está menospreciado. Eso es definitivo. El arte, la educación y la salud y el deporte están menospreciados en nuestro país. O sea, todo lo que tenga que ver con lo intelectual y la preservación de la vida. O sea, es a los gobiernos les interesa a los gobiernos les interesa que todos digamos amén a lo que dicen y que estemos ignorantes en todo. Entonces, mi pregunta es, si ya sabemos que los gobiernos de El Salvador desde hace muchos años no le dan el interés necesario al deporte, a las artes, entonces, ¿será que nosotros debemos organizarnos y decirle, hey, o sea, a agarrarlos del cuello y decirle, hey, tómenos en cuenta, o esperar a que ellos se dignen a vernos y darnos el valor que realmente merecen? Sí, quisiera mencionar algo al respecto. Bueno, Germán veo que también tiene algo que decir, pero solamente rapidito dar mi opinión muy personal sobre eso. Y creo que mencionando siempre las palabras de Carlos Gutiérrez, y es el hecho de la falta de cohesión de los artistas en El Salvador, se debe, yo pienso,
obvio, voy a poner este paréntesis que esto es lo que yo pienso. Creo que uno de los más grandes problemas es por parte de la población que piensan que el gobierno les va a resolver el problema, y por parte del gobierno porque también quienes ocupan esos puestos que deberían de estar, por ejemplo, los artistas o los que ellos llaman artistas, generalmente siempre son gente afín al gobierno. Entonces, pero tiene un par de payasos ahí como asesores. Exactamente, entonces es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso en el que a quienes piden cuentas, a los amigos, y los amigos obviamente van a proteger solamente a ellos mismos. Entonces nosotros que estamos fuera de ese círculo nos quedamos sin ningún tipo de apoyo porque tampoco estamos lo suficientemente unidos o lo suficientemente acercados como para que podamos luchar en conjunto en contra primero de esa argolla, para poder quebrar esa argolla y luego crear un instituto, ya sea tanto teatro, cine o de lo que sea, de arte en general, como para poder resaltar a nivel nacional, ya no digamos internacional. Germán, ¿qué nos tenías que comentar? Bueno, varios puntos. Ciertamente en esta pandemia, los famosos $300, recuerdo yo de que sí hubo alguna pregunta, alguien preguntaba ahí si se les iba a dar a los artistas. Y en este caso recuerdo mucho que salió la asociación, ya la asociación ya existía, pero salió a resaltar la asociación A Gozar, así se llama, A Gozar, que es sobre las... No, así, chistoso el nombre, pero es la asociación de grupos orquestales y no me acuerdo qué otras cosas, pero es de músicos. Entonces ellos lograron, aparte de hacer bulla y redes sociales y todas las cosas, que sí se tomara en cuenta a ciertos artistas musicales, obviamente a los que estaban agremiados, porque esa es otra cosa de que acá en el país no existe, que es un censo. O sea, yo te puedo decir a ti, mira, Nicolás, ayúdame, tú, papá gobierno, ayúdame, porque soy actor y no he actuado ni en kindergarten, o sea, pero ¿cómo me lo comprueban? O sea, no hay una estadística, no hay un censo. Entonces creo que ahí es donde es importante la asociatividad. Y claro, fíjate que he estudiado un poco acerca del cine en El Salvador, y fíjate de que cuando existía Fundacine no logró el impacto que tuvo la asociación de cine. Me refiero al hecho a ser escuchados por parte de los gobiernos de turno, sí, y de los logros que alcanzaron, ya sea por ejemplo el Festival de Cine de San Salvador, o apoyar la misma creación de los fondos Pixels, que ya no están. Es decir, se les escuchó más como asociación que como fundación, que lastimosamente la asociación no ha decaído, sí, por el mismo desaire de nosotros los asociados. Claro. Y me incluyo ahí, que nosotros mismos como asociados no hemos logrado más cohesión del gremio. Claro. Entonces supongo yo que lo mismo pasa en todos los géneros. Y fíjate que el gremio de teatros es bien interesante y bueno, qué bueno que están dos actores acá, porque yo que he hecho algunos programas de cultura, de repente pareciera que aquí en El Salvador también, me parece a mí, me da la impresión, puede que me equivoque, que hay varios grupos de teatro. Es decir, sí, de repente tienes los que se dedican a hacer el arte teatro revolucionario, como el caso de algunos, como Castrillos, se me va el nombre de unos chicos de allá, bueno, unos señores, gente mayor que en los años 80 hacía teatro revolucionario. Pareciera que hay otro grupo que es el teatro Poma, que son los que se llegan a presentar en el Poma. Bueno, incluso en alguna ocasión yo tuve la oportunidad de entrevistar a Antonio Lemos Simón, y él dice que él recibía muchas críticas por parte de la misma gente de teatro, porque su teatro era
para el popular, ¿no? Claro. O sea, entonces, siempre, entonces esa misma falta de cohesión es lo que nos hace falta. Y fíjate que lo que voy a decir ahorita no son palabras mías, sino que del invitado que entrevistamos el día de hoy en Luces Cámara Popcorn, Francisco Menéndez, que nosotros ahora, y esto lo digo muy en particular por los cineastas, admiramos el trabajo que han hecho los tres amigos de México, ¿no? Los directores Alfonso Cuarón, Iñárritu y del Toro. Pero él decía de que lo que los hizo amigos, lo que los hizo grandes, es de que los tres se sientan a ver una película de cada uno de ellos y se critican entre ellos y se apoyan entre ellos, y sobre todo se apoyan. Porque, es cierto. Incluso él contó la anécdota de que que Guillermo del Toro llegó un día a la casa de Iñárritu con una maleta en su mano y le dijo: no me voy hasta que le quites 15 minutos a la película Amores Perros. Antes de estrenar la película, porque ya se habían reunido, ya la habían visto, y Guillermo del Toro, cuando la vio, le dijo: tenés que quitar esto, esto, esto y esto. Iñárritu le dijo que no, y Guillermo del Toro agarró una maleta y le dijo: no me voy de tu casa hasta que la quites. Y desde entonces vivieron juntos. No, no, pero a lo que voy yo es el grado de cohesión. Claro. No a decir yo soy mejor que tú. Porque muchas veces, en el país sucede eso. Perdón, Germán, apoyando también un poco lo que tú dices y aplicado al arte en general aquí en el país, y también es eso mismo, que no tenemos esa capacidad de aceptar críticas también, porque al final no solo es el hecho de apoyarnos entre nosotros, sino también aceptar las opiniones de los demás, y eso también va en demérito a la unión y a la calidad del trabajo. Y no tomarlo personal. El problema es que creo que uno de los grandes problemas de por qué tanto las industrias de cine como teatro aquí en El Salvador no logran progresar muchísimo es por una enorme cantidad de ego que persiste. Exacto. Yo no voy a mencionar nombres porque de todas maneras no está en mi lugar, pero ha habido un... No, que lo sepa. Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien esté hablando. De las personas que los representan. No, de quien habla. Por eso lo tenemos en video ahora, para que quede claro. No, mentira. No es necesario que lo menciones, pero dinos. Pero el punto es que todavía persiste una gran cantidad de ego en el que querer hacer la competencia por querer hacer competencia y no querer progresar con lo mismo de dar crítica constructiva, recibir crítica constructiva, admitir cuando estás equivocado de algo, equivocada de algo. O sea, aún falta en eso. Y yo no estoy diciendo que eso es en todos, o sea, obviamente no. Pero y eso es algo que tenemos que empezar a fomentar, especialmente, digámoslo así, las nuevas generaciones. Tenemos que fomentar esa forma de pensar mucho más a las demás generaciones. No, yo también pensaría que es también parte de un círculo vicioso, porque el hecho de que no nos nos hace pensar que lo que está diciendo el otro es porque lo tomamos personal. Y al final ni siquiera es eso, pues si no nos damos el tiempo de conocer a los demás artistas y vemos sus puntos de vista, nunca vamos a saber lo que ellos puedan abonar hacia nuestro propio trabajo, pues. Cabal, y entonces todo se vuelve destructivo. ¿Y cómo vamos a progresar si algo se hace destructivo? Y se puede resumir en una frase: el peor enemigo de un salvadoreño es otro salvadoreño. No, sabes que a veces hemos hablado con Nico sobre que en este país hay muy poca cultura cinematográfica en particular, pero yo creo que en general hay muy poca cultura artística. Claro, exacto. Y al caso la música, y podríamos debatirlo, pero yo creo que a nivel social en este país predomina el pensamiento aquel de que o estás conmigo o estás contra mí. Y creo que eso lastra mucho al desarrollo del arte. Bueno, cuéntame. La cosa es que sí se han hecho un montón de esfuerzos para que el gobierno reconozca quiénes somos, que reconozca nuestro trabajo, que reconozca incluso, y aquí caigo en lo mismo, que reconozca nuestra profesión desde la titulación, desde la educación para teatro o para cine.
sí se han hecho un montón de esfuerzos de todos los artistas independientes que me preceden, pero no se logra, no sé por qué, sino por falta de cohesión o por falta de unidad entre el gremio, no lo sé, pero no se logra. O sea, pero no es que no se hayan hecho esfuerzos, no es que no se haya ido a sacudir ahí a la gente para que tengamos un reconocimiento. Sí. Y, No, perdona, Anita, seguí. No, y ahora con eso de que si nosotros no buscamos ¿cómo decías la palabra? Profesionalizarnos. Pues yo creo que hasta donde nos permite pues nuestras posibilidades dentro del país, sí lo hacemos pues, pero vamos hasta a las instituciones que podemos, a las universidades que tienen talleres o que tienen algo técnico, o al CENAR, o a esto donde va Gabriel, que es AS, ¿verdad? O sea, es SAS. ¿Cómo es? SAS. Dijiste otra cosa ahí, Ana. En Asder. Por algo te quiero, amiga. Actor Studio. Sí. Que es como de los pocos lugares que puedes encontrar para hacer para llegar a practicar pues frente a una cámara y que te vean y etcétera, etcétera. Igual los de teatro, vamos a talleres libres, hasta donde nos permite, pues acá en nuestro país, y los que pueden, porque varios ficheros míos se han podido ir a profesionalizar a otros países, era lo que les decía, que es lo que estaba viendo, o sea, cómo poder salir del país y luego volver con esa intención de pues enriquecer las artes aquí en el país, pero no todos pueden, pues. Claro. De hecho, quisiera abonar algo que acaba de decir Ana, para enriquecer las artes aquí. Fíjate, me voy a mover un poquito más al cine ahorita, porque hay un ejemplo de algo que todavía siento que todavía se está pensando demasiado en la industria que todavía se está formando, en un paso lento, pero formándose. Solo porque un actor sea bueno para el teatro, no significa que por ende va a ser bueno en el cine, porque se tienen que aprender distintas técnicas. A menos que sea Ian McKellen. Al menos que sea Ian McKellen, vaya. Pero Ana y yo hemos visto esto. Ana, que ha trabajado con yo soy Manuela, yo que he hecho unos cuantos cortometrajes, es bien complicado y uno no se puede quedar cómodo con el ya recibí teatro, ya puedo hacer cine. Lo que más teatro, ya soy un actor. Bueno, sí, también. Es que lo mismo sucede con las demás artes. Yo conozco gente que han ido a un taller de redacción y se creen escritores. Han ido a un taller de pintura y ya se creen pintores. Y han ido a un taller de producción audiovisuales y ya se creen directores. Eso. Tú en algún programa de televisión y ya piensas. Así que desafortunadamente es una realidad. Estoy hablando de otro. Y no le gusta Tarantino, vea. No queremos que nadie se sienta aludido. Gracias, Heriberto. ¿Quién puede ser un artista si no le gusta Tarantino? Sí. No, hombre, estoy hablando de otro, de Canal 12. ¿Quién quería ganar algo? Si yo le quería preguntar a Gabriel y a Ana, si supongamos un escenario de ciencia ficción que mañana ya no hay COVID-19. En el panorama nacional y de la región, por decirlo así, ¿cómo ven ustedes el panorama cuando ya no exista la pandemia, o por lo menos cuando esté contenida, y cómo lo ven a nivel mundial? Por ejemplo, en Hollywood concretamente, y en el cine, y en las grandes producciones, por ejemplo, de Disney, de Fox, de Paramount, de Universal. No, pero quizás no tanto a ese nivel, porque yo pienso que ellos van a seguir, ellos dinero siempre van a tener, y si no los hacen digitales, ¿verdad? Pero en la industria del cine independiente eso sí se va a ver bien afectado. Ya no digamos aquí en el país, que ni siquiera hay recursos para eso. Así que ni siquiera hay industria. Así es, continuando con la pregunta de Kevin, ¿cuál es su opinión? Incierto. Dale, Anita, si querés.
De pronto hay un aire de desesperanza. ¿Por qué? ¿Yo? ¿En los dos? ¿Ustedes dos? No sé, porque es la realidad, quizás. O sea, es mi realidad. O sea, es complicado, la verdad, pensar cómo vamos a retomar todo. Por ejemplo, hay proyectos que se quedaron varados, como el que mencionaba Gabriel de Yo Soy Manuela, que ha quedado ahí, y lo que vamos a hacer cuando no esté esto, pues retomarlo y terminar. Y se atrasará un montón más a la fecha que se había pensado estrenar, y etcétera, y etcétera. Sí. Un momento, pero mientras tanto, ustedes como actores, bueno, sí, como actores, ¿cómo va a subsistir el gremio de actores de teatro mientras arranca? Y usted lo ha dicho, que ya son casi que la cuarta, quinta, sexta fase en la que estamos contemplados, pues tristemente, pero ¿cómo van a subsistir ustedes? O todos nosotros, pues. Creo que... Con permiso, solo para añadir a la pregunta de Heriberto, Con permiso. Sé que no es lo mismo, pero ¿hasta qué punto los actores de teatro y de cine que no lo habían hecho antes consideran la posibilidad del doblaje? Ay, yo sí quiero. Porque entiendo yo que retomar el doblaje es más sencillo. El doblaje es una maquila doblando ropa. Ajá, o sea, entiendo yo que retomar el doblaje es más fácil que el cine y el teatro. Un poco, solo ya que tocaste el doblaje, de hecho voy a tener un podcast con un amigo que dobla. Él trabaja en la empresa del doblaje, trabajó en TCS. Ahora uno de sus últimos proyectos es el The Last Dance. Dobló varios personajes ahí, y me mencionaba eso, el doblaje, que incluso para los que están en Estados Unidos es muy difícil, a pesar de que ellos están organizados, ellos están en un sindicato, están en el SAG, pero es muy difícil para ellos porque la misma empresa les está dando la vuelta y están llevando todo eso hacia otros lados. Ejemplo claro para México, por la mano de obra barata, y que sin embargo el doblaje en México es súper bueno. Entonces pudiera ser una alternativa para ustedes, pero aquí en el país, pues creo que cuántas compañías hay, bla bla bla, y no sé si hay otra más. Mira, de hecho, tal vez les quiero contar una pequeña anécdota de algo triste que pasó durante esta cuarentena, tal vez que pudiera ampliar la conversación sobre el doblaje. Miren, primero tengo una pregunta, solo para aclarar. ¿Están hablando doblaje como esta película está en inglés y la vamos a pasar al español? Necesitamos... Yo se entendí, no sé si... Ok, porque... Eso me refiero. Yo también quisiera tal vez traerles a la luz, más allá del doblaje, también la actuación de voz, como para videojuegos, como para películas animadas, todo ese tipo de cosas. En sí, va con el área del doblaje, que es un ámbito algo también problemático en términos que no es tan estable algunas veces. Y la verdad es que me di cuenta de esto hace unas cuantas semanas, que pasó algo bien triste. Vanessa Tomasino, ella es la fundadora de SAS y es mi maestra, es mi amiga y mi agente. Ella nos compartió de que un querido amigo de ella falleció durante esta cuarentena. Si falleció de COVID no exactamente me acuerdo. Y nos contó que él era un actor de voz. Yo me puse a buscarlo, su nombre por el momento se me ha escapado. Y encuentro de que el actor de voz que falleció es el actor de voz del original Leon Kennedy en el videojuego Resident Evil 2. La voz de Leon Kennedy falleció hace unas cuantas semanas. Y de acuerdo a lo que nos estaba contando Vanessa, los últimos años de su vida lo pasó en un caos, porque no estaba consiguiendo trabajo, creo que no, era de cáncer, había fallecido de cáncer de la garganta, sí, del esófago, creo que era. No es fácil siempre, aún cabal como ustedes dijeron, aunque hay uniones como está el SAG, está ATRA, siempre va a ser complicado ese tipo de trabajo, porque hay tanto talento y pues
es limitado alguna vez el trabajo. Yo diría que siempre fuera una buena idea que los que siempre han estado interesados en todo esto del arte, que lo hagan, que se salten a hacerlo. Y la manera que podríamos hacerlo, por lo menos ahorita que estamos en cuarentena, lo mejor que pudiéramos hacer es tratar de solo refinar nuestras habilidades y aprender más. Eso también para hacer la pelea del ego y de la comodidad que habíamos mencionado. Pero no sé si eso les responde la pregunta. A eso me refería yo, que usted, o sea, reinventarse a sí mismo, pues, o sea, de cierta forma. Ajá. De cierta forma es más que una reinvención, es una reconstrucción, una construcción, simplemente, nada de solo construcción, ¿sabes? Eso es lo que podría decir. No sé qué opina Ana. No, a mí es un área que sí me interesa. Incluso, bueno, acá hay no sé cómo se llama el lugar, pero que, bueno, dan clases para poder hacer doblaje. Pero, bueno, tenía la intención este año de comenzar, pero bueno, hay muchos proyectos que se han quedado estancados. Sí. Kevin, ¿tenías una última pregunta? Sí, yo le quería preguntar a Gabriel y a Ana si ustedes, como actores profesionales de cine y teatro, ¿qué opinan ustedes de que, por ejemplo, las editoras de videojuegos o las productoras de películas de animación prefieran darle un papel en una película, en un videojuego o en una serie a un youtuber que tenga X cantidad de seguidores o a un influencer que tenga X cantidad de seguidores, en lugar de darle la oportunidad a alguien que sea profesional del tema, o por lo menos a un actor? Como la Yuya. Yo ya tengo mi opinión sobre esto. Anita, ¿querés empezar tú? No, dale. Ok, bye. Mira, creo que quiero sacar a luz, no solo con el tema, también con doblaje y actuación de voz, pero también de actuación para cine y en general. Y es que aquí se debería de entender que cuando estás creando un proyecto nuevo, deberías siempre pasar un proceso de audición. Y marca eso, audición, no casting. Audición y casting son dos cosas bien distintas. Audición es para cine, para teatro. Casting, modelaje, publicidad, etc. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en la audición tú puedes encontrar a la personalidad que más le encaja al personaje, al rol que querés, que estás audicionando. Así que si una persona elige a un youtuber así solo por términos de popularidad, de que, porque esta es popularidad, tal vez vamos a recibir miles de likes, views, no importa qué, yo estoy completamente en desacuerdo con eso. No me gusta esa práctica, la he visto. Solo por popularidad, no. Le están quitando, uno, la oportunidad que una buena historia sea contada, y dos, a que alguien que sea más propenso a contar esa historia, que la cuente de una forma mejor a la que contaría al youtuber o al influencer que contrataste. Debería de haber tal vez una razón más específica a la historia de tu proyecto por la cual escogieras a esta persona, y también ayudaría que esta persona tal vez tenga algún background, algún trasfondo de tal vez tener de ser propicio a la actuación de voz. Esa es mi opinión. Sí, yo creo que el mejor ejemplo de la historia ha sido cuando contrataron a Keanu Reeves para Drácula. Solamente pensaron que iba a traer gente a las salas de cine. Y claro, ahora con el tiempo lo que uno piensa es todo está perfecto en Drácula excepto Keanu Reeves, ¿verdad? I know where the bastard sleeps. I brought him there to Carfax Alley. Yo también, bueno, como un comentario. Sí. No sé, ¿verdad? Si también tiene que ver con la historia que quieren contar. Si la historia no es lo suficientemente buena, quizás se atienen a que esta persona que es influencer, que tiene muchos seguidores, va a levantar su
su trabajo, pues, pero quizás no les funciona. No necesariamente funciona todo el tiempo, tienes toda la razón. Se lo voy a resumir en una sola frase. Aquí carita mata talento. Aquí prefieren darle el producto, la historia, el contenido a una carita sin talento. ¿Por qué? Por lo que ustedes dicen. Jala más gente, tiene más seguidores, pero hay cero cerebro. Sí, que yuca. Pero es cierto. Bueno, a pesar de que esta ha sido una plática muy interesante, desafortunadamente tenemos que ir terminando, ir cerrando ya. Así que nada más me gustaría de pedirle a Ana y a Gabriel que nos dieran a la audiencia una recomendación sobre ahora que, bueno, partiendo del punto de que todo va a cambiar con esto del COVID-19, las artes están cambiando ya, o ya cambiaron, mejor dicho. Me gustaría que invitaran al público también a potenciar al arte de una vez pase esto, o si lo pueden hacer desde ya que lo hagan. Así que les dejo el micrófono para que puedan mandar un mensaje. Una de las alternativas que pienso yo que es válida como para llevar el arte a la comunidad, al pueblo, es tomarse de nuevo las plazas, las calles, las comunidades, pero no podemos tal vez estar encerrados en una sala por miedo, porque este miedo que nos está bien metido. Entonces, si nos da miedo estar en una sala encerrados, pues tenemos las calles, tenemos las plazas, y si hacemos eso, si solicitamos las plazas, ojalá se nos den y ojalá se nos apoye desde ahí, porque también esa sería una alternativa para poder paliar esto que está pasando, al menos este año. Aunando lo que está diciendo Ana, y lo escuché hoy, y es cierto, de un célebre analista político, pero la verdad que es cierto, los salvadoreños somos una sociedad no organizada. Es por eso que en muchos casos, pues, los que nos han gobernado, pues, nos mangonean como quieren. Entonces, ese creo que es un problema sistémico que tenemos en todos los rumbos, y hoy, y específicamente lo que estamos hablando ahorita en el arte, que si no nos organizamos, pues, la verdad que no va a haber no va a haber un futuro muy grato para todos, incluyéndonos, cineastas, actores, todo el gremio. Entonces, creo yo que deberíamos organizarnos y sin pensar cómo vamos a patear al que viene detrás, porque ese ha sido mucho el problema de las organizaciones, tanto de ustedes como actores de teatro, como en nuestro ramo de la videografía. Entonces, hasta que no nos quitemos esos clichés que tenemos de atacarnos unos a nosotros, creo que no vamos a poder tener una industria como tal. Tienes toda la razón. Si no nos organizamos bien, creo que, o sea, no le estoy echando la sal a lo que hacemos, pero si no nos organizamos bien, creo que nunca nos van a tomar en serio los gobernantes. Mira, si pudiera solo dar un pequeño mensaje sobre esto, porque va a costar mucho después de que pase todo esto poder reiniciarnos, pero hay que buscar, como tú estabas diciendo, buscar ese compromiso de estar ahí para cada uno, no en contra de cada uno. Ese es un problema más interno del gremio que todavía tenemos que solucionar todos de cierta forma metemos nuestro ego de alguna forma, hasta los que piensan que no lo hacen. Creo que nuestro gremio es el que tiene más ego. De hecho, sí, es bien posible. Entonces hay que poder identificar estas cosas para poder solucionar estas cosas internamente en el gremio, y después o al mismo tiempo ya andar buscando cómo trabajar con el gobierno. Esa era mi opinión, porque tú habías hecho la pregunta de ¿debería el gobierno buscarnos o nosotros buscar al gobierno? Yo creo que debería haber un punto en medio siempre.
porque deberían de trabajar juntos. Eso en un mundo ideal, ¿verdad? O sea, creo que como actores nosotros soñamos mucho. Ana creo que me podría confirmar esto. Soñamos mucho, que quisiéramos tanto que hubiera esa unión, que aún no se ha formado tanto. Hay mucho diálogo. Y creo que erróneamente les dije más temprano que hay poca acción. Creo que eso fue erróneo lo que les dije. Así que creo que hay acción, pero todavía se tiene que empujar más. Y haciéndolo todo desde una perspectiva de querer que todo crezca. Entonces, y mientras tanto, mientras que estamos atascados aquí, no hay que dejarnos agarrar por la desesperación, y solo hay que seguir creciendo desde el interior y ayudarnos a todos a crecer. Creo que eso es lo mejor que les pudiera decir. Y para los que crean que no, solo es para el primer mundo, solo en Europa, es que no, mentiras. No. Costa Rica, en cada esquina hay un teatro. Costa Rica, ahí lo tenemos a la vuelta, así que se puede, simplemente hay que cambiar mentalidades. Es cierto lo que dijo Gabriel. Sí. Sí, es bien sano poder hablar sobre todo esto, pero también hay que accionar. Hay que accionar, definitivamente. Bueno, yo creo que al final, pues, para todo mucha fuerza, ¿no? Porque sí, hay que reiniciar las vidas pronto, entonces, primero Dios, no sabemos cuánto va a tardar, ¿no? Y el mismo debacle que nosotros hemos tenido, los han tenido mucha gente en muchos rubros, ¿no? Incluso los buceros, los transportistas, Sí. Los contadores, todo el mundo, ¿no? Incluso la gente que está vendiendo comida. Hablaba con un amigo de que incluso estas grandes empresas, lo que se están vendiendo para llevar en motocicleta, no es ni el 30% de lo que vendían con sus restaurantes. Entonces, si hablamos de industrias gigantescas, entonces, Claro. yo creo de que pues todos estamos en esto, ¿no? Y al final lo que nos va a tocar es tratar de salir adelante y lograr tal vez una mayor cohesión. Bueno, si al final de esta pandemia sale una buena cohesión del gremio, pues bienvenido, ¿no? Sí. Yo solo deseo poder ver Nusi Guapilsin en las tablas otra vez. Anita, me muero por verlas otra vez. Gracias. Yo quizás tengo una versión muy idealista y muy poco real del contexto salvadoreño, pero yo sí pienso que algún día va a llegar el momento en el que la música, el cine, el teatro, la escultura, la literatura, la pintura, los videojuegos y todas las formas de arte van a ser dignificadas como se lo merecen. Y es que creo que algún día va a pasar, y creo que espacios como este van contribuyendo de a poco a que eso pase, y tener aquí a dos actores va sumando a eso, a que la gente conozca cómo es la realidad del actor, lo que el actor pasa, lo que le toca vivir, incluso en esta época de pandemia, que los actores están pasándola bastante, pero bastante difícil, y yo creo que va a llegar el día, y ojalá que sea más pronto que tarde, en el que en este país las profesiones artísticas sean dignificadas como realmente lo merecen. Exactamente. Exacto. Okay. Bueno, me gustaría nada más concluir ya esta sección antes de pasar al final del programa. Nada más eso, reafirmando que quizás lo que nos ha demostrado sobre todo esta pandemia es que las artes son necesarias, ¿verdad? El hecho creo que una de las cosas que nos ha hecho esta pandemia, más que tener miedo a la proximidad, es reconocer que nos hemos deshumanizado, que hemos dejado todas esas partes importantes como la verdadera interacción entre las personas, la conexión entre las personas, más allá de tenerlas
en el chat todo el día, o sea, el verdadero sentido que nos hace humanos, el hecho de poder ver más allá del cielo y fijarnos en las estrellas y cuestionarnos quiénes somos, para dónde vamos, nos ha obligado a cuestionarnos esas realidades, y creo que se ha dado el espacio también para que las artes, tanto el teatro, el cine, la literatura, etcétera, la música, se potencien también y nos demos cuenta de que son vitales, son realmente necesarias, es lo que nos mueve como humanos, lo que nos hace humanos. Entonces, bueno, a nuestra audiencia, decirles y recordarles que una vez termine la pandemia, el arte va a seguir, la humanidad va a seguir. Entonces, no nos olvidemos de eso, tenemos que potenciar eso. O sea, al final, y quiero volver a traer a colación algo que, algo que me dijeron una vez, que para mí cambió mi forma de ver las cosas para siempre, y es que una vez tuve un jefe que me dijo de que para él el cine solamente era diversión, ¿verdad? Entonces yo a lo que voy es, si tú ves cine, o si vos lees un libro, o si vos escuchas una canción solo para pasar el rato, lo estás haciendo mal. Si no dejas que eso penetre tu alma y te haga un mejor humano, y te cuestione a ti mismo quién sos o qué es lo que estás haciendo, entonces no has entendido lo que es el arte. Y te invito para que en estos momentos te cuestiones realmente si lo estás apreciando de esa manera. Si hay algo dentro de tu corazón, una fibra de humanidad que te haga pensar si acaso el arte no te ha hecho mejor, no te ha hecho compartir con tus seres queridos momentos especiales. O sea, comprendo que las películas de Rápido y Furioso son para entretenimiento, pero aún así... Hey, ¿qué te pasa con Vin Diesel? Pero aún así el hecho de crear esa comunidad, el hecho de crear esa convivencia es importante, y eso se le atribuye solamente al cine. Y son cosas, como le decía Ana hace un momento, el cine tiene, bueno, las artes tienen la posibilidad de poner esos temas en la mesa, de poderlos discutir, no solo desde momentos artísticos. Por ejemplo, lo que estábamos hablando del racismo, si no fuera por esta película, si no fuera por los demás, no habrían interpretaciones y puntos de vista que pudiéramos debatir y nos hicieran mejores, no solo como personas, sino como sociedad. Uh-huh. Entonces, otra vez vuelvo a invitar a nuestra audiencia que tomen, yo no digo que lo tomen como una religión, pero por lo menos se cuestionen realmente si vale la pena el tomar el arte como una transformación para el mismo ser humano. Así oremos. Amén, pastor. Ahora pueden sentarse. Muchas gracias. Así que, cerrando ya con esa idea, pasamos a la última parte del programa, que es la recomendación. Yo pensé que era la comida. No, eso viene después. Cuando termine esta pandemia nos reunimos todos. Según el número de Dewey. Espero que todos tengamos la misma terminación de Dewey para que podamos ir todos juntos. Así que empecemos con Kevin. Kevin, ¿qué nos vas a recomendar esta semana? Yo, ahora, para quedar bien con vos, Nico, porque la semana pasada traje a Tarantino, hoy traigo Memento. ¡Ay, lo sabía! ¡Lo adiviné! Y es una película fantástica sobre líneas temporales. Me gusta cómo hace uso de las fotografías, de los tatuajes para complementar las líneas temporales. Es fantástica. Y aunque, como es de Nolan, la película está sobreexplicada en la trama, pero es muy buena. Es muy, muy buena. Y también les recomiendo que vean Las locuras del emperador. Eso se lo voy a recomendar cada semana. ¡Buenísima! Lo veo cada semana. Creo que es una de las pocas películas que de veras disfruto dobladas, honestamente. Cuando no es en su lenguaje original, creo que Las locuras del emperador la disfruto muchísimo en español. Es tan graciosa. Ok. Entonces, Kevin nos recomienda Las locuras del emperador. Heriberto, no, ¿cuál? Memento. Yo les voy a recomendar, es una película, creo que del año pasado, protagonizada por Samuel L. Jackson y Anthony Mackie. Se llama The Banker. Esta es una película ambientada en los años 60 sobre dos afroamericanos
obviamente por la época en la que vivían, todo se les volvía muy difícil. Sin embargo, lograron sustentar una empresa multimillonaria en bienes y raíces y bancarias, pero hay muchos reveses en la historia, así que véanla, muy buena, va a estar muy acorde a lo que a los momentos que se están viviendo actualmente. ¿Repetinos el nombre de la película? The Banker. The Banker, salió este año. 2020. Correcto. Drama de 2 horas. Ah, ok. Pero muy buena, muy buena. Excelente. Gabriel, ¿cuál es la recomendación? Vaya, mira, creo que voy a ir por una recomendación de una película que vi hace poco y que no había visto antes. Es un clásico, creo que me van a regañar por no haberla visto. Yo voy a recomendar On the Waterfront con Marlon Brando. No la había visto, Nico, discúlpame, ¿ok? Es una de las pocas de Brando que no había visto todavía. Me impresionó. ¿Es la que le dio el primer Oscar? Yo sé. pero sí, era la primera vez que la vi. Estoy súper feliz de haberla visto. Me encantó cómo se contó la historia. Elia Kazan, que es un fantástico director. Nido de ratas en español. Nido de ratas, Nido de ratas. Gracias. No la voy a buscar en español, pero si ustedes la van a buscar, denle. Claro, buenísima película. Ana, ¿cuál es la recomendación que nos das esta semana? Bueno, yo les voy a recomendar una película que se llama, en español, ¿verdad? La Memoria de los Muertos, de Omar Naim, que es protagonizada por Robin Williams. Ok, esta es The Final Cut, que es una película de 2004 con Robin Williams, con el siempre inigualable Robin Williams. Muy buena película. Que de Dios goce. Descansa en paz, querido príncipe. Ok, Germán, ¿cuál es su recomendación? Yo voy a cerrar el ciclo de cómo comenzamos esta conversación, recomendando Los Sospechosos de Siempre, de 1996, de Bryan Singer. Usual Suspects. Sí. Ok, buenísimo. Esa va a ser mi recomendación. Bryan Singer ha hecho en honor a los mismos de siempre. Heriberto es parte de los mismos de siempre. Los mismos de siempre. Hand me the keys, you bleeping. Porque no voy a decir esas palabras. Kevin ya recomendaste, Kevin. No, las locuras del emperador recomendó. Recomendó Memento. Bueno, yo para cerrar voy a recomendar una película que está en Netflix, que es argentina, del 2017, dirigida por Martín Odara, con uno de los mejores actores del mundo mundial, Ricardo Darín, que se llama Nieve Negra. Es una película, es un film noir. Solo les puedo decir que es una película lenta. Es lo que los gringos llaman slow burner, que quiere decir que se quema lentamente. Así que véanla, prepárense su cafecito, porque sí, es un poco pesada, pero las actuaciones, la fotografía y la historia son espectaculares. Solo eso lo digo. ¿Cuánto dura, Nico? Dura 1 hora y media, no es tan larga. Así que estoy cubierto. Así que se la recomiendo y bueno, sin más, creo que hemos llegado al final del podcast. Ha sido un podcast muy interesante, muy revelador, y me agrada que Gabriel y Ana nos hayan acompañado, nos han dado una luz muy interesante sobre la actuación aquí en el país. Así que muchas gracias, un aplauso para ustedes y espero poderlos tener más adelante aquí compartiendo también sobre sus carreras y sobre su actuación tanto en las tablas como frente a la cámara. Gracias a ustedes por su hospitalidad. Bueno, sin más, muchísimas gracias a nuestra audiencia. Gracias por llegar a este punto del... ¿Quién puso? ¿Quién está cantando? Take on me. Vaya, que ese es el cierre. Bueno, muchísimas gracias a nuestra audiencia. Este ha sido un podcast muy interesante y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.